Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que estoy segura los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de Serenei en Milán, palabras que emocionan, ¿qué secretos reveló? Si han leído bien, vamos a hablar de la icónica Serenei Sarikaya y su reciente paso por la glamorosa Milán. Prepárense para un viaje lleno de moda, confidencias y sorpresas, porque lo que descubriremos hoy es realmente fascinante. Pero antes de empezar con el chisme, los invito a todos los que aún no lo han hecho a que le den ese botón de suscribirse. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad que los mantenga al día con todo lo emocionante. Así que, ¿listos para desempacar los secretos de Serenei en Milán? ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Milán es la capital de la moda, el epicentro del estilo, y cada vez que una celebridad de la talla de Serenei pisa esa ciudad, sabemos que algo grande está sucediendo. Serenei Sarikaya, esta increíble actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su estilo inconfundible, no fue la excepción. Recientemente la vimos deslumbrante en la Semana de la Moda de Milán, pero no solo asistió a desfiles espectaculares y posó para las cámaras con looks que marcaron tendencia, sino que también tuvo momentos, digamos, más íntimos, donde se abrieron conversaciones que nos revelaron facetas desconocidas. Imaginen la escena, las calles empedradas de Milán, la energía vibrante de la moda, y en medio de todo esto Serenei, radiante. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros, su comunidad, son las palabras, las declaraciones, los instantes en los que se deja ver un poco más allá del personaje público. Y créanme, hubo algunas palabras en Milán que realmente emocionaron, que nos hicieron pensar, que nos dejaron reflexionando sobre su carrera, su vida y sus aspiraciones. Por ejemplo, se rumorea mucho sobre su vida personal y sus proyectos futuros. Y en Milán, en entrevistas más relajadas, tal vez con una copa de vino en mano después de un evento, Serenei ha dejado caer algunas pistas que son oro puro para nosotros. Se habló de cómo aborda su carrera, de la presión que a veces conlleva ser una figura pública, pero sobre todo, de su pasión por el arte y su deseo de seguir creciendo. Ella mencionó en una conversación, que se filtró por ahí, como la moda no es solo vestirse bonito, sino una forma de expresión, una armadura a veces, pero también una ventana a su alma. Y eso es profundo. Otro secreto que se deslizó entre las entrevistas y los eventos fue su enfoque hacia los desafíos. Serenei ha tenido una carrera meteórica, pero también ha enfrentado sus obstáculos. Lo interesante es escucharla hablar de cómo los supera, de su resiliencia y de la importancia de mantenerse fiel a uno misma. Ella compartió que a pesar del brillo y el glamour, hay momentos de duda, pero que la clave está en rodearse de personas que te impulsan y en creer en tu propio camino. Palabras de fortaleza pura. Y no podemos olvidar el lado más humano. En Milán, rodeada de tanta belleza y tanta historia, es natural que las reflexiones fluyan. Serenei habló de la influencia cultural que tiene la moda y de cómo sus viajes la inspiran. Nos contó cómo cada ciudad, cada encuentro le deja una huella y cómo intenta integrar esas experiencias en su trabajo y en su vida. Es como si Milán le hubiera abierto una nueva perspectiva. Pero los secretos más jugosos, los que realmente nos hicieron dar un respingo, estuvieron relacionados con sus proyectos. Si bien aún no se pueden revelar todos los detalles, Serenei dejó entrever que está trabajando en algo completamente diferente, algo que la sacará de su zona de confort y que nos mostrará una faceta artística que quizás no esperábamos. Habló de un proyecto que la apasiona profundamente, que la tiene investigando y preparándose con mucha intensidad. Y aunque no dio nombres ni fechas, la emoción en su voz era palpable. Eso solo alimenta nuestra curiosidad. También se especuló sobre posibles colaboraciones internacionales. Milán es un punto de encuentro para talentos de todo el mundo, y con la proyección internacional de Serenei, no sería de extrañar que estuviera explorando nuevas alianzas. Ella dio a entender que está abierta a oportunidades que le permitan trabajar con directores y artistas de diferentes culturas, enriqueciendo así su bagaje y trayendo nuevas visiones a la pantalla. Imaginen las posibilidades. Lo que más me gusta de estas apariciones de Serenei, y especialmente de lo que se filtró de Milán, es que va más allá del típico discurso de celebridad. Se muestra vulnerable, reflexiva y genuinamente apasionada por lo que hace. No se te
Trata solo de la ropa que viste o de los eventos a los que asiste, sino de la persona detrás de todo ese brillo. Y hablando de brillo, su estilo en Milán fue, como siempre, impecable. Desde outfits de alta costura para los desfiles hasta looks más casuales pero chic para pasear por la ciudad, Serini demostró una vez más por qué es un referente de moda. Pero lo interesante no es solo el qué, sino el cómo. Ella habló de cómo elige sus atuendos, no solo basándose en las tendencias, sino en cómo la hacen sentir, en cómo proyectan su personalidad. Es una conexión entre la moda y la autoconfianza que es realmente inspiradora. Además, se comentó mucho sobre su conexión con las marcas de lujo italianas. Ser vista en eventos de estas firmas no es solo un acto de presencia, sino una demostración de la influencia y el alcance que tiene como figura pública. Y ella, con su elegancia innata, sabe cómo representar estas marcas de una manera auténtica y sofisticada. Pero volviendo a las palabras, a las emociones, uno de los aspectos que más me conmovió fue su gratitud. Serini expresó un profundo agradecimiento a sus fans, a quienes considera su motor principal. Comentó cómo el apoyo incondicional de su público le da fuerzas para seguir adelante, para esforzarse cada día y para no decaer ante las dificultades. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama, la conexión con la gente es fundamental. Y otro punto clave que surgió fue su visión sobre el futuro. No solo en términos de su carrera, sino de su vida en general. Serini parece estar en un momento de introspección, de querer consolidar su camino y de buscar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Sus palabras sugerían un deseo de seguir aprendiendo, de seguir experimentando y de, sobre todo, ser feliz. ¿Y quién no querría eso? En resumen, lo que Serini nos regaló desde Milán fueron mucho más que simples declaraciones de moda. Fueron pinceladas de su personalidad, reflexiones sobre su trayectoria, y atisbos de lo que nos espera en el futuro. Nos demostró que la elegancia va más allá de la ropa, que la fortaleza se construye con resiliencia, y que la pasión por el arte es un motor incansable. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por Milán con Serini. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos pequeños secretos y dejando que sus palabras nos emocionaran. Hemos visto cómo una visita a la capital de la moda puede ser mucho más que una experiencia estética, puede ser un catalizador para la reflexión, la inspiración y la revelación. Hemos hablado de su enfoque hacia la moda como expresión, de su resiliencia ante los desafíos, de su gratitud hacia sus fans y de su visión para un futuro lleno de proyectos apasionantes y crecimiento personal. Serini nos ha recordado la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de perseguir nuestros sueños con determinación y de valorar las conexiones humanas. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir este contenido con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de las revelaciones de Serini en Milán los emocionó más? ¿Hay algún secreto que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, sus opiniones son súper importantes para mí. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Serini, o que simplemente disfruten de contenido inspirador y entretenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.